Buenas tardes, buenas noches a todas, buenos días a todas las personas que estéis viendo esto, ya que muchas personas que veis este programa lo veis en diferido, y lo cual agradecemos muchísimo. Nos gusta que nos veáis en directo, pero también nos gusta que nos veáis fuera del directo. Hola a todos, hoy vamos a hablar un poquito de poesía con la poeta Rosa Verbel, sobre su nuevo libro que se llama Los planetas fantasma. Y hoy creo que vamos a hablar muchísimo de la utopía, de la fantasía, de la creencia en un mundo mejor. A mí este libro me ha hecho mucho reflexionar sobre estos temas, estas temáticas sobre las que va rondando el libro, entre muchas otras temáticas, pero las principales. Em, sí que es verdad que muchas veces la nostalgia, que también es otro de los temas de los que habla mucho los planetas fantasmas, es un tema que ya de por sí es utópico, porque siempre que tenemos ese sentimiento de nostalgia, siempre como que recordamos nuestro pasado de una forma muy bella, ¿no? Y recordamos lo mejor de nuestro pasado, las cosas más bonitas de nuestro pasado. Y ya de por sí considero yo, y esto ya pues cada cual puede pensar lo que quiera, pero yo considero que la nostalgia ya de por sí es utópica. Así que si le sumamos a la nostalgia de por sí la utopía, es decir, la nostalgia por la propia utopía, por la propia idea de la utopía, que se considera perdida y como desechada en el mundo en el que vivimos a día de hoy, en el que la utopía ya casi no existe o se menciona poquito. Pues si le sumamos a la utopía la propia nostalgia por la utopía, pues ya es doblemente utópico y doblemente nostálgico. Hoy venimos a hablar de esto, de esta poesía y de esta poeta. Bienvenida, Rosa, a esta conversación utópica. Pues muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Hmm. Una de las cosas que te queríamos preguntar acerca de este libro es ¿cuál es el proceso creativo que te lleva a escribir Los planetas fantasmas? Porque sabemos que esta idea acerca de la utopía ya la comentaste y por así decirlo, la explicaste largamente en un artículo que aparece en la revista Contexto en digital, que hemos leído, como se puede ver en esta entrevista. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué es lo que se te pasó por la cabeza para decir, ahora quiero hablar sobre esto? Bueno, yo empecé a escribir el libro hace pues, casi 4 años, poco después de terminar de escribir mi anterior libro. Y al principio me interesaba una cosa que creo que está en el libro, pero que luego ha derivado en algo distinto. Me interesaba ver cómo se relacionaban o cómo interactuaban un deterioro en el paisaje y un deterioro en la naturaleza, cómo interactuaba eso con un deterioro en una relación amorosa o en un proceso afectivo. Mm, Entonces, como que me preocupaba eso, la convergencia de lo natural, también el colapso medioambiental y todo esto en interacción con cierto colapso romántico y afectivo. Entonces empecé a escribir por ahí, ese era como mi punto de partida y mi primera obsesión al empezar a escribir el libro, y de hecho hay muchos poemas todavía en la primera parte que tienen algo de eso, y hay como muchos poemas que tienen que ver con catástrofes naturales y con eventos climáticos así desastrosos. Y esos son de la génesis, digamos, del libro. Pero bueno, luego en estos años de escritura han pasado muchas cosas, entre ellas una pandemia que para mí como que me ha obligado a reevaluar mucho mi relación con la escritura y con la poesía. Entonces llegó un momento en el que me di cuenta de que había ciertas situaciones que estábamos viviendo y teníamos cierta relación con la realidad que solo podías abordarse o pensarse desde un pensamiento utópico.
Mm, ¿no? Como que hubo cierto punto en la escritura del libro, también por, bueno, por lecturas de otra clase o por experiencias personales, que me hicieron replantearme pues, todos esos discursos apocalípticos que hay en nuestro día a día y todos estos imaginarios del colapso que están tan presentes en las películas y en las series y en todo lo que consumimos. Como que hubo ahí un punto de inflexión que me hizo darme cuenta de que había una carencia de discursos utópicos y de que la poesía ya era en sí misma como una forma de pensamiento utópico, ¿no? Me parece sí. que la poesía siempre es de alguna forma utópica y que, bueno, decir poesía utópica es casi una redundancia. Entonces Mm, me apetecía explorar por ahí y es por eso, por lo que la última parte del libro eh, traza como alguna especie de líneas de fuga más esperanzadora o más luminosa y se aleja un poco del imaginario más distópico, más apocalíptico de algunos poemas del inicio. Yo creo que esto ha pasado mucho en lo que viene siendo la creación artística después de la pandemia, que los artistas nos hemos visto tan rodeados, como tú ibas diciendo, de todos estos miedos, de todas estas vulnerabilidades que se nos estaban, o sea, que ya estaban abiertas, pero que de repente se nos estaban lanzando a la cara, por así decirlo, que de alguna manera ha habido mucha creación con respecto a la esperanza, con respecto a un poco a la belleza. Pero también estaba hablando de que la primera parte del libro lo enlaza mucho con la naturaleza, que ya de por sí a mí a día de hoy ya me parece un tema bastante utópico porque nos la estamos cargando. Nos estamos cargando lo que básicamente nos sustenta como seres vivos, lo que nos hace respirar, lo que nos hace comer, lo que nos hace mantenernos como especie, como la especie humana. Y quería preguntarte yo si tú has estudiado en Granada, en una tierra pues que tiene gran parte de naturaleza y que tiene muchísima poesía de naturaleza. Ya por mencionar a Federico García Lorca, que habla muchísimo de la naturaleza, ya tenemos ahí un gran exponente andaluz que está hablando de estos temas. ¿Cómo ha sido tu referencia? O sea, ¿cómo te ha afectado a ti el hecho de ser andaluza y todas las referencias que tienes a tu alrededor poéticas a la hora de escribir este libro? Pues sí que la naturaleza está muy presente en el libro. Yo creo que también porque la relación entre poesía y ecología me interesa mucho y cómo también abordar desde la poesía la situación medioambiental esta crisis ecológica en la que estamos inmersos. Entonces eso para mí también era muy importante al escribir el libro. No acercarme a la naturaleza así como de forma meramente contemplativa o como si la naturaleza fuera solo un objeto pasivo, sino interactuar con la naturaleza siendo consciente de que lo que llamamos naturaleza está también muy cargado políticamente y tiene muchas implicaciones ideológicas. Entonces, bueno, eso también para mí era muy importante. Y luego vivir en Granada en general es como una experiencia muy poética porque Granada es una ciudad que desprende poesía por todas partes, por la figura así como omnipotente de Lorca y bueno, también en general hay muchísimos poetas y es muy difícil no estar todo el rato relacionándote con gente que de alguna forma tiene una vinculación con la poesía, desde uno o desde otro lugar. Eh, entonces, bueno, para mí crecer en Andalucía también, como dices, me ha supuesto entrar en contacto con una tradición poética que es riquísima, eh, que tiene también como mucha atención a la tierra y a las raíces y a lo rural, que eso es algo que creo que también está presente en el libro, ¿no? Como, Sí. creo que mi libro anterior y poemas anteriores eran mucho más urbanos y que en estos últimos años me ha preocupado mucho más pues, la ruralidad o cómo vivir en el mundo fuera del esquema mental o del orden de las grandes ciudades. Entonces, eso yo también lo vinculo mucho con haber crecido en un pueblo pues, relativamente pequeño y con muchas lecturas de poetas andaluces que tienen como esa atención a la tierra y como esa preocupación por el paisaje. Y además yo creo que el paisaje siempre condiciona en buena medida lo que escribimos.
creo que se escribe distinto en Castilla, ¿no? Con esas grandes extensiones de terreno así horizontal, se escribe muy distinto a cómo se puede escribir en la montaña, ¿no? Aquí en la Alpujarra. Entonces creo que el paisaje siempre determina mucho cómo escribe y para mí, claro, vivir, crecer, leer, empezar a escribir en Andalucía ha sido también una experiencia muy determinante. Hablando un poco del entorno y retrotrayéndonos un poquito, ¿qué hace que la Rosa Verbel niña se transforme en una Rosa Verbel adulta y poeta? ¿Qué es lo que crees que se ilumina en ti para empezar a escribir poemas? Pues no lo sé. Yo diría que el azar, creo que realmente a la poesía solo se puede llegar por azar, ¿no? No hay como itinerario fijo. Pero bueno, tampoco en mi casa se leía especialmente poesía ni nada de esto. Sí que a mí de pequeña me gustaba bastante leer, pero bueno, leía en general sin especial vinculación con el género poético. Luego, pues llegó un momento en el que descubrí, supongo, que había poesía fuera de las lecturas obligatorias del instituto. Y, y esto también es un proceso importante porque para mí, y yo creo que en general para los adolescentes, la lectura es algo que está vinculado con la educación y con el deber, ¿no? Como con los deberes. No es algo que esté vinculado con el placer. Y para mí descubrir que había placer en la lectura fuera de las paredes del colegio y del instituto fue importante. Y creo, y siempre digo que disfrutar de la poesía no tiene tanto que ver con aprender cosas o con acumular aprendizajes como con desaprender cosas que nos habían dicho que era la poesía. Es como con quitarnos prejuicios y expectativas sobre lo que es Mm. o debe de ser la poesía. Para mí muchas veces es pasarlo bien, leer poesía, o leer ya no solo para mí mismo, sino leer con mis amigos personalmente. Sí, completamente. Eso, romper con la idea de lo que nos dijeron que tenía que ser la poesía, que era una cosa así como muy encajonada en rima, en métrica, en tal, que estaba siempre dentro de un libro, que había que leerla siempre a solas, ¿no? Todas estas cosas que nos dicen que es la poesía, que tiene que ver con sentimientos amorosos, ¿no? Todas estas cosas que nos dijeron que tenía que ser la poesía, como ir rompiendo con eso, el camino para ir disfrutándola. Así Sí, que sí. sin duda, sin duda. Yo estoy muy de acuerdo con eso, con esa vivencia de la poesía, más desde el hecho de pasárselo bien, muchas veces también desde el hecho de improvisar. No sé, Rosa, ¿qué, qué medida tiene tu creación poética de improvisación? Porque veo que hay muchos poemas muy trabajados o que van construyendo un mensaje poco a poco y cuando lo lees como un puzzle que se resuelve, ¿no? Como un misterio que se resuelve, que muchas veces la poesía se trata de eso y hay un trabajo detrás enorme y se nota, pero ¿cuánto crees tú que mantienes de la improvisación, de ese primer flashazo que te viene a la cabeza, de esa primera imagen o de esa primera frase que se te viene, de esa primera palabra? Pues es difícil, o sea, yo creo que hay que encontrar el equilibrio, como dices, entre ese primer fogonazo, saber respetarlo también, porque ahí como que en ese primer fogonazo hay un hallazgo importante, y luego también saber mantener el equilibrio con el trabajo y con la necesidad de la corrección del poema. No sé si ese equilibrio se consigue siempre y yo soy como bastante obsesiva a la hora de corregir los poemas. Hay poetas que son como muy fluidos y les sale escribir así de torrente y luego corrigen muy poco, pero yo sí que creo que soy bastante obsesiva corrigiendo y cuando, incluso cuando escribo ya me sale bastante depurado y no es algo que me guste necesariamente. Me gustaría fluir más y ponerle menos trabas al proceso creativo y atreverme también a respetar más ese primer hallazgo y esa primera intuición. Así que no lo digo como algo positivo, pero bueno, ese equilibrio es importante y a veces se consigue más y a veces menos. Sí, lo que me pregunto aquí es ¿qué entendemos por corrección? ¿Entendemos que hay algo malo que hay que tachar o que cambiar en esos primeros fogonazos? ¿Es esa corrección que quizás nos han impuesto, no lo sé,
pregunto teóricamente desde la alta esfera o desde lo que se espera de la poesía, nos está haciendo un poco creer que lo que estamos escribiendo está mal hecho. Claro, Porque, o sea, de alguna manera quizá a lo mejor, algunas veces, perdona que te interrumpa, algunas veces a lo mejor nos estamos como... No me viene ahora mismo la palabra. Autocensurando. Sí, autocensurando, sí. Sí, a lo mejor estamos dejando de ser un poco inocentes. No sé qué piensas tú sobre esto, porque es algo que yo pienso mucho, porque principalmente yo soy una persona que al escribir poemas yo casi no corrijo. Yo siempre soy una persona que escribe muy fumba y bueno, luego ya le meteré alguna cosa porque alguna palabrica me gusta luego matizarla. Pero no sé qué es lo que piensas tú acerca de esto. Sí, a ver, yo creo que idealmente la corrección no es tanto ir en contra de este primer hallazgo como ir como desbrozándolo, ¿no? Como acercándose de alguna forma al hallazgo, haciéndolo más puro. Aunque claro, la idea de pureza es siempre también como muy perversa, ¿no? Y tiene también hay una cosa política muy fea. Pero bueno, sería como ir acercándose lo máximo posible a este primer hallazgo e ir afinándolo no sé, en la mayor medida posible. Pero otras veces, como dices, está muy reglado por expectativas sobre lo que crees que es un buen poema, ¿no? Es esta imagen ideal que tienes en tu cabeza sobre lo que un poema debe ser, e intenta ir pareciéndote lo máximo posible a esta idea perfecta de poema. Y también pues, puede ser muy perverso y al final acabas de alguna forma como repitiendo patrones anteriores o no sé. Sí, hay algo también de autocensura. Es peligroso obsesionarse demasiado con la corrección. Yo intento, eso, lo que decía, intento que la corrección me sirva para ir afinando ideas o para ir... Me gusta la corrección también que hace el poema más misterioso, ¿no? No la corrección que lo va simplificando, que lo va haciendo más accesible, sino también una forma de corrección que lo va haciendo más enigmático y más oscuro de alguna forma. No menos comprensible, pero sí más ambiguo y más sutil. O más tocando Sí, varias cosas al mismo tiempo. A mí quizá me parece que en esta corrección hay algo un poco de mi teoría de la invención de las palabras. Que mi teoría dice que básicamente cuando el ser humano inventó la palabra, inventó primero, por ejemplo, la palabra agujero cuando entraba en una cueva y luego vio que ese agujero que se prolongaba a través de la cueva, se prolongaba por durante bastante tiempo. Y dijo el ser humano, este agujero no es lo suficientemente agujero para llamarlo agujero, y dijo, vamos a llamarlo conducto. No sé si hay a veces algo un poco de eso, ¿no? De esta palabra no es lo suficientemente lo que quiero decir como para que sea esto. Entonces necesito otra cosa, o otra palabra, o otra construcción, otra frase, otra idea. sí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, una vez que ya he escrito el poema y que creo que está corregido, como pensar cuál es la palabra central del poema, ¿no? Pues imagínate un poema que vaya sobre el abandono y luego aparece en el poema la palabra abandono. Pues darme cuenta de que realmente la palabra que sostiene el poema es la palabra abandono y que esa palabra no puede estar en el poema porque ya el poema es un poema sobre el abandono, me parece, darme cuenta de eso y quitarla me parece como una corrección bien hecha, ¿no? Para mí eso es importante, que el poema sea sutil y no redunde en cosas que ya están de forma implícita en él. O, por ejemplo, también una cosa que me gusta mucho y que creo que va en esta línea de hacerlo más enigmático, es cuando creo que el poema ya está cerrado o ya está corregido, cambiar un sustantivo por otro contrario o por, pues no sé, un poema en el que aparece la palabra luz, pues de repente cambiarla por la palabra oscuridad, ¿no? Y ver qué sentido así como inesperado e imprevisto se genera ahí en cambiar, en ese cambio de última hora. No sé, ese tipo de correcciones así como desvíos, ¿no? Como desvíos en el último momento, desvíos también con respecto a mi primera intuición o a lo que yo quería decir, como contradecirme a última hora, eso Te puede me gusta. llegar a enseñar cosas nuevas. Sí, eso Mm. es. Y creo que muchas veces lo que queremos decir cuando nos ponemos a escribir un poema no es lo que tenemos que decir.
y a veces empiezas diciendo algo y el poema se va por otro sitio completamente distinto, pero tú estás empeñado en decir lo primero que Sí, querías decir. sí, 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 es Pues verdad. una corrección interesante también es saber que eso no tienes que decirlo o que lo tienes que decir pero en otro poema, Mm, porque ese poema ya ha iniciado su camino por otro lado y no tiene sentido que diga esta primera intuición. mm. No sé, es complicado y creo que corregir poesía es distinto a corregir otro género o a corregir un trabajo académico, ¿no? Y también en parte de este proceso de corrección funciona con otras lógicas más ambiguas o más complejas que otros discursos. Sí. Hablamos muchísimo del lenguaje y quería leer algunos de los apuntes que he realizado sobre los planetas fantasma, el libro que has publicado y del cual es importante que hablemos porque es como la noticia, ¿no? Y me he dado cuenta de que realiza muchísimas reflexiones metalingüísticas dentro del propio libro. Voy a citar algunos ejemplos de algunos versos así sueltos. Por ejemplo, en la página 19 dice, solo tú y yo que estamos hablando con lenguajes imposibles. Em, Luego también en Vuelo de Brujas dices, en lenguas sorprendentes y debimos inventar otro lenguaje. En Luna de la cosecha, el idioma del mundo ha dejado su huella en nuestro cuerpo o en posibilidad de la luz, disfrutar del idioma sutil de los objetos. Hay muchas veces que hace muchísimas referencias al lenguaje, al idioma, a la palabra. Eh, ¿Hay una intención en esto o cómo lo ves? Sí que la hay y además, sobre todo en la última parte, diría que es donde está más desarrollada esta reflexión sobre el lenguaje, que era algo que a mí nunca me había interesado demasiado. La poesía del lenguaje como que siempre me había dejado un poco fría y este tipo de reflexiones así como meta, no me interesaban demasiado en la poesía, pero tiene un poco que ver con la idea de utopía que comentábamos antes. Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho en la poesía cómo poner en relación la escritura poética con lo político, ¿no? Y cómo pensar la relación entre el poema y el mundo a través de lo político y mediante esta irrupción de la política. Entonces, en estas exploraciones políticas llegó un punto en el que necesitaba también pensar si lo que decía, si lo que escribía en el poema, hasta qué punto era radical políticamente, si no había también como un cuestionamiento del lenguaje. Entonces, en este libro me obsesionó mucho cómo para construir un mundo nuevo, cómo para pensar un mundo alternativo, era también importante pensar palabras nuevas y aprender otras formas de nombrar lo que nos rodeaba. Entonces, por eso digo que está quizá más desarrollado en la última parte, la parte esta que se llama Cuando acabó la fiesta, que tiene mucho que ver con la pregunta de qué pasa después de que las cosas acaben, qué viene después del fin del mundo, qué viene después de la fiesta. Eh, y la necesidad de inventar un nuevo lenguaje o de nombrar las cosas de otra forma para conseguir o para contribuir a la llegada o a la consolidación de un nuevo mundo. Entonces, bueno, tiene ese juego especulativo también con lo político, va un poco por ahí. Y además porque a mí me parece que la poesía tiene siempre una posición muy fronteriza y como muy tensa con el lenguaje. Está siempre en el límite entre el lenguaje y otra cosa. Entonces me parecía muy interesante ver en el camino de este pensamiento utópico y de estas posibilidades utópicas cómo la poesía ya a la hora de nombrar las cosas y a la hora de denunciar la realidad era ya específicamente utópica y creaba nuevos mundos mediante el lenguaje. Em, no sé, voy a mirar un segundo a ver si hay alguien que tenga algún comentario por aquí, ¿vale? Por cierto, si nos estáis viendo y queréis comentar alguna que otra cosa, también podéis venir por aquí y preguntar vuestras cosas en los comentarios. Yo también me fijé que había bastantes partes del libro en las que no terminabas de definir
ciertas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, aquí yo también tengo alguna vez, tengo algunas de las palabras subrayadas, de los versos subrayados, donde dice, por ejemplo, una canción antigua que no reconocemos y no se sabe qué canción. Una gran luna llena, poderosa y extraña, pero extraña de qué modo. Em, Hay un mundo poderoso y antiguo, pero no sabemos de qué mundo se habla. Y crean algo así como un misterio, por ejemplo, en el poema Variaciones, pero no sabemos qué misterio. Está lleno el libro de esa especie de... No sabría cómo explicarlo, pero de esa especie de versos que no terminan de concretar. ¿Qué es lo que te sacude a ti para escribir esto? Sí, bueno, hay muchas ambigüedades de estas, ¿no? Como muchos misterios, y creo que eso tiene también mucho que ver con la idea del fantasma, que atraviesa todo el libro y que está también en el título. Em, Como que lo espectral me obsesionaba mucho y, bueno, en general creo que el libro tiene mucho que ver con el imaginario del terror y del cine de fantasma, como una especie de traslado de los fantasmas y de las casas encantadas a la poesía, ¿no? Eso creo que está muy presente e incluso cuando en los poemas no aparece explícitamente la palabra fantasma, eh, sí que hay como cierta espectralidad que tiene que ver con esto que tú decías, con no concretar las imágenes o con dejarlas así como difusas, ¿no? Como espectrales. Entonces tiene que ver con eso, con no resolver los enigmas, sino contribuir a dejarlos abiertos, con una apertura del sentido. Y luego con esta obsesión con pensar lo espectral. A mí me interesaba mucho también cómo relacionar el fantasma con lo político, ¿no? Y cómo pensar el fantasma como algo que está ahí en medio de un montón de cosas, que está en medio de la vida y la muerte, en medio de lo real y de lo irreal, en medio de lo ausente y de lo presente, ¿no? Como el fantasma está ahí en medio de muchas cosas y precisamente por eso pues, se abre a lo político desde otro lugar. Mm. Entonces, por eso me interesaba dejar como las ambigüedades sobre la mesa y de alguna forma dejar la frase inconclusa o las imágenes sin que al final se concreten de ninguna forma, ¿no? E incluso en los últimos versos, que a veces en la poesía parece que los últimos versos son como una especie de moraleja o de resolución del misterio, me interesaba que los últimos versos también dispararan el poema hacia otra parte y que crearan otro misterio incluso distinto. No sé, bueno, todo esto estaba muy presente a la hora de escribir el libro, Mm. todos estos enigmas. ¿Es para ti también la poesía una especie de fantasma? ¿Algo entre la vida y la muerte? ¿Algo entre la realidad y la ficción? ¿Algo entre la fantasía y el día a día? Sí, totalmente, totalmente. Además, a mí me gustan mucho estas especies de fractura o de grieta entre el pensamiento así como dicotómico, ¿no? Me interesa pues los objetos, las figuras, las ideas que nos permiten fracturar este pensamiento por pares. Entonces sí, totalmente. Y además yo creo que la poesía ya en sí misma es como una escritura muy espectral y muy fantasmal en esto que decía de abrirse a la ambigüedad y de abrirse a lo irracional, a lo enigmático, a lo que no tiene un sentido convencional, ¿no? Me parece que ya en ese sentido la escritura poética es siempre una escritura espectral, aunque no hable directamente de fantasma o aunque no le interese para nada todo este tipo de asuntos. Mm. Pero sí creo que hay algo ahí de estar en una posición intermedia, de aprovechar lo fronterizo, los intersticios que se crean entre las cosas. Eso para mí era muy importante y además creo que hay ahí también una potencia muy política de la poesía, en estar en medio de muchas cosas. Mm. A mí hay un poema que me llamó la atención. Con tu permiso, me gustaría leerlo. Y Sí, así ofrecemos un poco a la gente para que sepa más o menos, ya en palabras poéticas, lo que se va a ofrecer a lo largo del libro. Estoy buscando la página 34, que lo tengo aquí apuntado. ¿Vale? Aquí está. Bastante bonito este poema que se llama Posibilidades a Duz
y me llamó muchísimo la atención por todo esto de que estamos hablando. Creo que tiene mucho sentido con lo que estamos hablando porque con el título como es, el poema va dirigido a otra parte, ¿no? Y dice así. Hablamos de la luz, de esas motas de polvo que el sol hace visibles, como nuevos planetas, cada vez más brillantes, cada vez más ambiguos, iguales a nosotros. No sé pedir perdón. Hemos pasado a oscuras tanto tiempo. Me gustaría nombrarte de otra forma y disfrutar también de la penumbra, del idioma sutil de los objetos. Guardarla para mí, ahuyentar los deseos de pureza, de alegría sin límites. Confiar en la penumbra. Hablamos de la historia, hablamos del desorden y del fulgor minúsculo de los tiempos futuros. La idea de la luz ocupa nuestro amor y lo devasta. Me gusta muchísimo este poema porque se llama Posibilidad de la luz, ¿no? Y parece que te vas a encontrar un poema sobre la belleza de la luz o cómo ilumina y es un poema sobre un poco lo tétrico lo que nos hace sentir vulnerables sobre la luz, ¿no? Y habla también de las ambigüedades, habla de los idiomas. En este poema está todo. Sí. Está todo, ¿sabes? Sí. Está todo. Sí, sí, y habla también de otras cosas que hemos estado comentando, pues de esta aspiración que tenemos siempre a la pureza y al orden y a la perfección, ¿no? Sí, a la sí. luz en sentido amplio, ¿no? Como a Sí. sí, a la alegría, ¿no? A que todo vaya bien, a que no haya conflictos, que no haya contradicciones, que no haya ambigüedades en el amor y en la vida en general, ¿no? Como esta aspiración a la pureza. Y es realmente una celebración de justo lo opuesto, de la penumbra, del desorden, de la impureza, Claro. y de cómo encontrar también cierto refugio en este caos y en esta realidad profundamente ambigua y profundamente problemática. Entonces, de alguna forma, para ti, el lenguaje, el objeto político de este libro es abrir un poco a las personas a encontrarse con esos conflictos, con esas ambigüedades, a encontrarse y a ser partícipes de ellas, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que hay como cierta reivindicación de que la escritura política o una poesía que se preocupe por lo político tiene que ser también una poesía contradictoria, paradójica, ambigua, porque a veces solemos pensar que la poesía política tiene que ser así como muy sencilla, muy comunicativa, y creo que puede ser sencilla y a la vez estar abierta a las contradicciones y a las paradojas, ¿no? Y a veces solemos pensar que el arte político tiene que ser como como muy simplista, muy reduccionista, ¿no? Negar los conflictos que hay en la realidad. Y esto me parece que es algo que sostiene mucho el libro, ¿no? Cómo celebrar lo político también desde la contradicción y desde la ambigüedad. ¿Hay alguna que otra ironía en el libro que me recuerda a la poeta polaca Wisława Szymborska? ¿Qué hay de Wislaviano, como se diga, en Rosa Verbel? Pues mucho realmente. Y cuando yo empecé a escribir poesía, para mí fue muy importante leerla y descubrirla. Creo que en mi libro anterior está mucho más presente y hay quizá más ironía. Los poemas son más irónicos y a veces hasta sarcásticos. Y tienen ahí como vueltas paródicas o bueno, una mirada como muy distanciada sobre la realidad. Creo que en este libro un poco menos, hay todavía ciertas ironías, como tú dices y como has detectado, pero es un libro quizá algo menos irónico. Pero bueno, Szymborska me encanta, ha sido para mí una influencia muy importante y bueno, pues muchísimo, muchísimo. Y además creo que esta preocupación suya también por lo político y estos giros que tiene ella, pienso en el verso este de prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribir, ¿no? ¿No? Que tiene poemas como muy desacralizadores
pero también tiene otros muy graves y muy solemnes y todos forman parte como de la misma exploración de cómo pensar la realidad y lo político desde lo poético. Y creo que eso dialoga muy de cerca con mi poesía porque ha sido una referencia muy importante. Mm. Así que sí, absolutamente. Sí. Aparte de Wisława, ¿podrías nombrar alguna referencia concreta que quizá te hayas encontrado para este libro o que quizá hayas explorado para este libro? Pues creo que este libro está muy atravesado por la lectura de Louise Gluck. Bueno, no sé si es la última o ha habido ya una posterior. Creo que La ha habido última, un ¿no? premio posterior a Luis Glack. Sí, Mm. la penúltima. Pues para mí fue muy importante. He de decir que yo ya la leí antes de que le dieran el Nobel. Y para mí, bueno, sobre todo el iris salvaje fue una lectura fundamental. Y creo que hay mucho de eso también aquí, de esa contemplación de la naturaleza, no en clave neutra, sino en clave como política, ¿no? Y de pensar también la memoria como una forma de temporalidad loca o de relación loca con el pasado, con el presente, con el futuro. Em, También esta apertura a los misterios y a la ambigüedad de su poesía es muy sutil y tiene mucho vuelo y proyecta sentidos muy, muy distintos. Aunque es una poesía, como decía antes, muy, muy clara y muy comunicativa, porque no es una poesía nada críptica ni nada oscura, pero sí que es una poesía muy ambigua y muy misteriosa. Y eso creo que está muy presente en este libro. Así que si tuviera que decir solo una autora, Louise Gluck y El iris salvaje, que ahora creo que se ha traducido como el iris silvestre en la traducción esta última de Visor, pero bueno, yo creo que es la lectura fundamental que sostiene la poética de este libro. Mm. Hemos hablado un poco acerca de de lo político, acerca de las ambigüedades. Te quería preguntar, sin que tus sketches no se escuchen muy alto, si para ti crees que también acerca de la idea de encajonar las ideas o de liberarlas, como hemos estado hablando acerca de la censura del primer fogonazo del poema, si crees que hay que abrazar las editoriales o hay que quemarlas por completo. A ver, yo tengo una visión en general de lo político, diría, que no es tan iconoclasta como de aprovechar los espacios que se te dan y hackearlos de alguna forma desde dentro, ¿no? Creo que esta coherencia que le exigimos a veces a la gente, ¿no? Bueno, cuando esperamos que la gente pues directamente salga de las editoriales o se autoedite, si quiere ser verdaderamente, si quiere estar verdaderamente comprometido, si quiere ser verdaderamente radical, como que esta exigencia de coherencia es un poco perversa. Y creo que también hay muchas otras formas de ser disidente, aprovechando los espacios que se nos dan y transformándolos de alguna forma. Y quizá esa sea pues la verdadera disidencia, ¿no? No quedar al margen porque no hay una fuera de las cosas, no hay una fuera del sistema, no hay una fuera de las lógicas editoriales, y esto lo sabemos. Entonces quizá el gesto verdaderamente radical sea no renunciar a estar dentro, sino estar dentro y querer cambiarlo desde ahí. Que esto quizás sea también un poco idealista y un poco ingenuo, no sé si Mm. realmente se puede cambiar algo desde dentro, pero bueno, no sé si se puede cambiar algo desde dentro, pero estoy convencida de que no hay una afuera, así Pero que para mí, cabalgamos la pa- incoherencia como se puede. para mí la pregunta es, dentro de lo utópico y lo fantástico, si tú tuvieras un botón que quemara completamente el sistema editorial, ¿lo quemarías? Wow, es que si yo tuviera un botón, lo quemaría todo, absolutamente, y empezaría desde cero. O sea, creo que los problemas que puede tener el sistema editorial no son ajenos al resto de problemas del capitalismo, ¿no? Entonces, no sé si se pueden identificar así como problemas parciales que no estén dentro de un entramado más amplio y de una estructura mucho más amplia. Así que puesto a cambiarlo todo, lo cambiaría todo. Sí, yo ojalá pudiera tener el botón para cambiarlo todo, pero desde esta incoherencia que decía, intento ocupar también los espacios que se me dan,
también como un gesto por todos los espacios que no se le han dado a tanta gente durante mucho tiempo, ¿no? Creo que tengo ahí como un sentido también de responsabilidad. Y creo que hay algo también en estar publicada en Tusquets, que es una especie de justicia poética, porque Tusquets tiene un catálogo fantástico, genial, absolutamente canon, pero la poesía joven está muy al margen de Tusquets y en general de todas estas editoriales de primera línea. Entonces, para mí también había como un gesto reivindicativo en estar en Tusquets, como por toda la gente que queda al margen o que no puede estar en Tusquets. Mm. Me llama Y estoy mucho muy la agradecida atención. también porque me hayan incluido ahí, porque se Mm. abra la posibilidad o la fractura de que estén otras muchas gentes que están más en la periferia por muchas cuestiones, por género, por edad, por estética, por muchas otras cuestiones y que ojalá puedan también horadar el canon desde su posición. Quería decirte que me llama mucha atención que con lo que estás diciendo, creo que la colección es esto, ¿no? Lo que pone aquí detrás, se llama Marginales. Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, Es la colección, ¿no? ¿Me equivoco? creo que, pero sí, sí, se llaman, bueno, Nuevos Textos Sagrados Marginales, sí. Sí. Bueno, creo que dentro de Tusquets, de lo que es la editorial Tusquets, la poesía es su beta más marginal, así que en ese sentido sí que es la colección más marginal. Sí. No quiere decir que los poetas que estén publicados en ella sean marginales, ni mucho menos. Yo no me considero una poeta marginal, ni periférica, ni nada. Creo que, por suerte o por desgracia, eh, estoy bastante en el centro de, ¿no? Como estás ya en Tusquets, no puedes estar más en el centro del sistema poético. Entonces yo no me considero nada marginal, ni creo que ningún poeta que esté editado en Tusquets puede considerarse marginal, pero quizás sí que haya algo marginal y periférico en la poesía, y en ese sentido sí, creo que la poesía está muy marginada en el sistema editorial y que ese carácter periférico está bien también señalarlo. Hablando acerca de la poesía marginal o no marginal, hablando acerca de las periferias y los centros, y hablando acerca de los cánones, a mí me da la impresión a veces de que las editoriales independientes, incluso las editoriales ya galardonadas y con cierto prestigio como en la propia Tusquets, o por ejemplo ya, aunque al principio empezó siendo independiente, luego con la compra de, si no me equivoco, Alianza o Planeta, La Bella Varsovia, tenemos otras muchas editoriales como puede ser Criret 16, si no me equivoco se dice así, Letraversal, hace poco estaba Ediciones, no, era Entropía Ediciones, aunque ya, pues por desgracia y por lo que todos sabemos con NASA acabó. Pero lo que sí me parece es que muchas editoriales, Valparaíso también, eh, se están centrando en un tipo de canon de poesía y quizás estén marginando otras estéticas, otros cánones. No sé si estoy en lo correcto o si estoy completamente equivocado, pero quería saber tú que vas a los certámenes de poesía y te juntas con otros poetas, si te parece que cuando hablas con los demás todos os parecéis mucho o si ves que realmente no es así y que no hay tal canon. A ver, yo creo que siempre el trabajo editorial o el trabajo de gestor cultural en general es un trabajo como muy curatorial y al final acaba estando muy filtrado por tus propios intereses y por tus propias obsesiones. Eh, a no ser que sea una editorial en la que haya como un comité muy amplio, ¿no? Y esto se decida de forma como muy extensa, no sé, pues grandes editoriales en las que tienen cabida diversas estéticas y diversas tendencias porque como que el trabajo de la labor editorial y la labor de selección está más diversificada. Pero en el caso de editoriales más pequeñas es imposible que no haya al final como una o dos líneas estéticas muy definidas, porque al final pues nos movemos siempre por afinidades y estas constelaciones de afinidades pues son las que son y están reducidas. Pero bueno, yo no creo que sea algo en sí malo. Sí que me gustaría pues que las editoriales divergieran entre sí, ¿no? Como que
como que no todas las editoriales tuvieran las mismas afinidades o no todas las editoriales tuvieran catálogos similares. Y en el caso de los premios pasa algo parecido. Yo no sé hasta qué punto hay imposiciones estéticas a la hora de ganar un premio o es que realmente lo que se escribe está atravesado como por muchas lecturas compartidas, circunstancias históricas compartidas, formas de entender la poesía muy contextuales compartidas. Yo estaba en jurados de premios y no era tanto que estuviéramos como jurados empecinados en darle el premio a un poeta social o a un poeta más experimental, sino que hay años en los que el clima general de lo que se está escribiendo es muy compartido y es muy común. Y al final te encuentras en la final a lo mejor a 3 o 4 libros que aunque sean distintos en sus aproximaciones lingüísticas, pero luego como que las preguntas que los sostienen son muy parecidas. Y hay años, por ejemplo, esto es sorprendente, hay años en los que pues casi todos los libros que se presentan son totalmente políticos, totalmente sociales. Cuando se puso de moda una poesía pues más de la crisis, más de la precariedad, y recuerdo que como que todo el mundo de repente escribía sobre eso. Y luego hay años en los que de repente todo el mundo escribe sobre el amor y quieren deconstruir el amor desde la poesía, ¿no? Que no es tanto que el jurado vaya directamente a premiar algo porque lo considera más hegemónico o que está más cerca de su canon, como que se ponen, sí, como que se crean una especie de sentido común estético que hace que todos escribamos un poco sobre lo mismo. Y no sé, yo quiero creer que verdaderamente hay heterogeneidad y que hacemos cosas diversas. Creo que sí, que se están escribiendo cosas muy distintas y que no es posible, como sí que lo era en otras décadas o en otros momentos, identificar una o dos líneas así como grandes. Creo que esto es muy reduccionista pensarlo así y creo que hay tendencias muy distintas y aproximaciones muy distintas, pero también creo que es normal que a veces nuestras preguntas sean compartidas y nuestras lecturas sean comunes y que se creen como burbujas de afinidades estéticas que hagan que parezcan que todo es un poco lo mismo. Creo que de momento tenemos casi todo acerca de... A mí solo me gustaría que, si Rosa quiere, nos comparta ella pues, uno o dos poemas de los que más te gusten del libro. Si lo tienes por ahí. Si te apetece. Claro, sí, aquí lo tengo. Si te apetece que la Ahí gente, está, que la ahí está. gente te... Recordamos los planetas fantasmas de esta mujer de aquí, Rosa Verde. Con la editorial Tusquets lo podéis encontrar. Ha salido ya, ¿no? Sí, Está salió el 4. El día 4. Hace justo una semana, creo. Sí, o sea que ha salido hace nada, pero ya estará en toda España. Sí, podéis ir a vuestra librería local de vuestro pueblo, no a grandes superficies, por supuesto. Aquí las grandes superficies sí que las quemamos. Y pedirle a la librera, a la que conocéis por su nombre y su apellido, un ejemplar de Los Planetas Fantasmas. Y ahora vamos a escuchar a Rosa. Vale, pues voy a leer un poema que se titula Día de Reyes, aunque ahora estemos en verano casi, pero bueno. Uno de los que más me gustan también. La luz entra en tu casa y en la mía por la misma ventana. Desde aquí se ve el parque y los arbustos secos y los niños frotando su chaquetón por toda la madera. Nada podría hacerlos más felices, salvo llevarse el bosque en los bolsillos. Nosotros somos grandes. El desengaño es este sol de enero. La luz ha desgarrado su envoltorio y cada uno en su casa, uno al lado del otro, aguardamos la ofrenda. Incluso sin gustarnos los regalos, tenemos que jugar con ellos. Yo tengo una pregunta acerca de este poema y es que la imagen de los niños que flotan su chaquetón contra la madera, yo la leí y me quedé un poco... No sé ahora mismo a qué se está refiriendo, no lo sé. Entonces me parece curioso y quería preguntarte. Pues bueno, ahora mismo no lo recuerdo por qué la escribí, pero tiene algo que ver también con la idea del bosque, ¿no? Con estar cerca de los árboles y como en contacto con la naturaleza. Sí, tiene que ver con eso, con ese contacto infantil con la naturaleza que luego se va perdiendo cuando somos grandes. Como cuando se abraza un árbol. Sí, Algo así. y Sí, luego sí. también de que los críos también van corriendo por ahí.
van corriendo como locos y es normal que Sí, en un sí, sitio que está lleno de árboles es normal que, pues, que se vayan rozando con los árboles, ¿no? sí, Eso es un poco lo que a mí me viene. sí, sí, Me sí. gusta mucho, hay una cosa que te tengo que decir ya personalmente. Me gusta mucho el libro porque se acerca mucho a la poesía que escribo yo desde otras temáticas, porque tú estás hablando mucho de esta utopía y tal. Yo en este momento estoy hablando muchísimo de la ternura pero hay como un acercamiento de calidez, de humanidad, de esperanza, de cosas bonitas. Hay un acercamiento de cosas bonitas que me han hecho como sentir mucha tranquilidad a la hora de leer muchos de los poemas. Luego otros poemas que evidentemente por la naturaleza del libro me han removido, me han hecho pensar cosas, me han hecho eh, cambiar ideas, ¿no? De alguna manera, reflexionar, generarme a mí mismo conflictos en torno a lo que yo pienso y creo que es la intención del libro y es lo positivo. Pero también me he encontrado en esta situación de, no sé, de recogimiento, de estar a gusto con el libro, de pasarlo realmente bien y como encontrar una voz amiga con la que charlar, ¿no? Eh, ha sido una experiencia completamente satisfactoria y sobre todo quería, en mi caso y por la lectura que he hecho yo, quería recomendar a las personas el libro por esta posible lectura, pero también por las múltiples posibles lecturas que se puedan realizar, porque creo que da para varias lecturas. Y nada, no sé, ¿cómo le dirías tú, le animarías tú a la gente a acercarse a esto? Ya como una manera de despedirte de esta gente, o si quieres agradecerle a la gente que te lea, o bueno, lo que quieras decirle a la gente. Wow, no, no sé si sé venderme muy bien. No, o no venderte, o simplemente Sí, dile a la gente, decirle algo a la gente sí, que te lee. a alguien que sepas tú que te está leyendo ahora mismo, un amigo, una Una amiga persona que te tuya. está leyendo y que se ha acercado a ti y que se ha interesado por eso y que no sé. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar. Y en segundo lugar, que yo creo que atravesamos tiempos oscurísimos y que quizás sea más necesario que nunca ser conscientes de todos los mundos posibles que inaugura la poesía, posibles e imposibles, y esta tensión también es hermosa. Y que eso, la poesía es también una gran arma imaginativa y una gran arma creadora de otros mundos y de otras posibilidades. Y ojalá mi libro le abra muchas posibilidades y le haga generar muchos tipos de relaciones distintas. Hmm. Pues bueno, ¿te lo has pasado bien en esta Muy entrevista? bien, muchísimas gracias por ¿Te lo has invitarme. pasado bien? Muchas gracias por venir Em, aquí. Siendo una cosa, no sé dónde estás viviendo ahora, en Granada. En Granada, sí. Todavía sigue viviendo en Granada. ¿Sabes Sí. lo cerca que te pilla de Murcia, en verdad? O sea, en realidad Yo son... pensaba ir a Murcia próximamente. Bueno, próximamente no, después de verano. Es, Pero sí, quiero hacer allí una presentación del libro eso es después lo del verano. Oye, la vas a hacer en Ítaca, ¿no? Pues no, es que no la he cerrado todavía. Solo es que estuve el otro día hablando con Luis Escabi, también Mm, ilustrísimo poeta murciano. sí, Ay, claro, que no conoce a Luis. nosotros le entrevistamos, de hecho. Claro, sí. Sí. Bueno, Sí, lo sé, lo sé. a Luis lo conocemos personalmente también. Es Así que como... iré con él y donde él me diga, Escucha, donde él me escúchame, lleve. te va a decir muchos sitios. Tú dile que te consiga una plaza en el Ítaca, que es el mejor lugar que existe. No porque una persona de aquí sea uno de los presentadores del micro libre de Ítaca en Murcia, sitio al que os recomiendo mucho que vayáis, ya que los micros libres son muy importantes. Está muy chulo y permiten que la gente comparta su cultura, sino porque es uno de los mejores sitios que te puedas encontrar en Murcia. Es un sitio bonito. Y si no vas a presentar el libro, vete a tomarte un té, que está muy, muy bien. Eso, eso. Hmm. Y nada, Pues genial, me lo apunto, no lo conocía. Es que no he estado nunca en Murcia ciudad, no he estado nunca. ¿no? Así que tengo No, pendiente ir. pues cuando venga me apetece mucho ir, nos conocemos así en persona y vemos cuatro cosas que en la ciudad tampoco hay muchas, pero bueno, hay que ver la catedral, evidentemente, Claro, hay que ver ciertas cosas. Y no los sé, templos.
¿Tiene algunas presentaciones próximas que la gente lo sepa? Sí. Bueno, si alguien me está escuchando desde Granada, presento el 9 de junio. Ujú, En Madrid el 16 de junio. ujú. Bueno, estoy en Málaga ahora el 21 de mayo. Y en Barcelona probablemente el 4 de junio, aunque esto todavía no está cerrado del todo. Todo por Pero bueno, ya junio. la iré anunciando Sí, poco a bueno, poco. pero más o menos por verano. Sí, Sí, principalmente en junio es donde haré las casi todas las presentaciones de este fin de curso. Luego, después de verano, estaré en más sitios. Claro, en la feria del libro próxima que haya, seguramente haya presentaciones y tal. Pues sí. pues ya está, pues ya lo sabéis. Si alguien pues se quiere aproximar, Rosa también concretará en sus redes sociales, simplemente buscáis Rosa Verbel o en Instagram o en Twitter, que se llama así. En todas partes, Rosa Se Verbel. llama Rosa Verbel y ya ella va avisando No tiene de... pérdida. Sí, se va avisando de sus presentaciones, de lo que vaya a recitar, seguramente que hagas recitales o te juntes con gente por ahí, pues bueno. Y recordar sobre todo también que el lunes a las 8 tenemos aquí a María Sánchez Saurín, que ha ganado, creo que la conoces, creo. La conozco. Sí, Muy recomendable también. No os lo perdáis. una murciana De pro. épica también como Luis Escabi, que estará aquí acompañándonos y pues otra entrevista pues como la que hemos hecho con Rosa Berber. Muchas gracias a todo el Muchísimas mundo. gracias a todo el mundo, ya sabéis. Seguidnos aquí, por favor, en nuestro canal de Twitch para seguir viendo entrevistas tan chulas como esta. Seguidnos también en nuestras redes sociales, que las tenéis. YouTube, Las tenéis Instagram. todas aquí. Vosotros buscáis en el canal, justo abajo, justo donde estáis viendo el streaming, justo abajo, scrolleáis para abajo y están todas las redes sociales. Seguidnos, compartirlo todo, darle me gusta, comentar. Apoyad el contenido de grandes periodistas como son estos chicos. Apoyad también a Rosa, seguidla si os ha gustado lo que ha leído, si os ha gustado lo que ha dicho. Y muchísimas gracias. Un besazo. Hasta luego. Ahí estamos.